Hola compañeros, esta semana os traigo una información que creo que os va a resultar de bastante utilidad. Esta semana os traigo una información relativa a uno de esos aditivos alimentarios que se usan con demasiada frecuencia, pero que muchos estudios han demostrado que puede tener efectos perjudiciales para nuestra salud. En esta ocasión quiero hablaros de un edulcorante que se usa en productos como la Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Cero, en productos bajos en calorías, y que muchos estudios han evidenciado que puede producir efectos negativos sobre las personas. Una sustancia que además está prohibida en algunos países como en Estados Unidos y Japón, pero que desgraciadamente está permitida en muchísimos otros países como en la Unión Europea, en países latinoamericanos y en otros muchos países del mundo. Os estoy hablando del ácido ciclámico y de sus sales de sodio y de calcio. Quizás si no lo conozcáis muy bien, pero si os digo que se trata de ciclamatos o del E952, quizá os resulte un poquito más sencillo de localizar. Es una sustancia que es muy utilizada y que resulta muy sencillo localizar como endulzante artificial en muchísimos productos. Quiero en primer lugar aclararos que todo lo que os voy a contar a continuación está perfectamente documentado. Hay un montón de estudios que hablan de esto, seguramente haya más de 50 estudios, y me gustaría siempre que pueda deciros en qué estudio, quién ha hecho la investigación y en qué año ha sido realizado el estudio para que tengáis el dato. Sin embargo, es posible que se me pase en algún momento comentaros quién es el autor de la investigación. En cualquier caso, si algún dato no está fundamentado en alguna investigación en concreto, os lo haré saber de antemano. Bien, dicho esto, me gustaría comentaros que, aunque existe información en Internet, quizá no sea del todo completa o sea un poquito escueta. Por eso he querido entrar un poquito más en detalle en este estudio, que espero que sea de vuestro interés. Bien, para empezar, me gustaría empezar por el principio. ¿Qué son los ciclamatos o qué es el E952 por el que más fácilmente es posible que conozcas esta sustancia? Bueno, pues el ciclamato o el E952 por el que comúnmente es conocido esta sustancia es como se conoce normalmente al ciclohexilsulfamato. Y el ciclohexilsulfamato es un edulcorante no calórico que es de entre 30 a 50 veces más dulce que el azúcar. Lo que ocurre con esta sustancia es que ha gozado de gran aceptación entre las empresas porque reúne una serie de propiedades que lo hacen fácilmente administrable a los productos alimenticios. Concretamente, esta sustancia se puede vender en forma de polvo porque es muy fácilmente soluble, aguanta muy bien las altas temperaturas, hecho que precisamente propicia que se usen productos que se elaboran a altas temperaturas, por ejemplo en la bollería, y además presenta una cualidad muy interesante para la industria, evidentemente, y es que permite que se pueda utilizar en altas concentraciones. Existen otros edulcorantes, como por ejemplo la sacarina, que si se usa a altas concentraciones producen un regusto amargo en la boca. Pues los ciclamatos no tienen ese problema, y es precisamente esta una de las características que ha llevado a que se use muchas veces en combinación con otros edulcorantes. Bien, pues si reunimos estas tres cualidades, que es soluble, que resiste las altas temperaturas y que encima se puede usar en altas concentraciones, no resulta difícil saber por qué tiene tanta aceptación en la industria. Bueno, ¿y cuál es el origen de esta sustancia? El origen de esta sustancia se remonta al año 1937, cuando un estudiante de una universidad americana descubrió por accidente, mientras trabajaba en el laboratorio, el carácter dulce de los ciclamatos. Este estudiante en concreto se llamaba Michael Svedda y trabajaba en la Universidad de Illinois, y parece ser que mientras estaba elaborando diferentes sustancias, mientras trabajaba con diferentes productos químicos, se tocó la boca con las manos sin habérselas lavado, y así fue como detectó el regusto dulce de una sustancia que no sabía en ese momento cuál era. Después de probar diferentes sustancias, detectó que el origen provenía de los ciclamatos. Bien, pues resulta que este tal Michael Svedda, que también es conocido por sus contribuciones en el desarrollo de otros productos un tanto peculiares, como por ejemplo el pesticida DDT, obtuvo la patente de este ciclamato en el 39, y fue precisamente en ese momento cuando se encontraba trabajando para la multinacional química DuPont, una multinacional muy grande americana. Bien, pues fue precisamente DuPont quien unos años más tarde, en el año 1950 más o menos, vendió la patente a un laboratorio farmacéutico, un laboratorio además muy grande, lo vais a conocer, se llama Laboratorio Abbott, es americano también, y es la que es actual propietaria de la patente. Inicialmente el Laboratorio Abbott adquirió la patente porque querían mascarar el sabor amargo de unos medicamentos. Y fue precisamente a raíz de esto que en el año 1950 Abbott presentó una petición de nuevo fármaco para este producto, para los ciclamatos, ante la Food and Drug Administration de los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Pues que después de diferentes evaluaciones, en el año 58, en 1958, Estados Unidos aprobó como seguro el uso del ciclamato en fármacos. Sin embargo, a pesar de que fue aprobado en el año 58, ya desde el año 51 había empezado a incorporarse a muchos alimentos. De hecho, había empezado a venderse como una alternativa no calórica al azúcar. Pero es a raíz precisamente de la aprobación de 1958 cuando empezó a venderse como un edulcorante para diabéticos. Hasta aquí iba todo muy bien para esta empresa, sin embargo los problemas surgieron en el año 69, concretamente en octubre de 1969 cuando Estados Unidos prohibió la utilización de esta sustancia.
Y esto fue prohibido a raíz de una serie de estudios que se habían realizado en el año 1966 que asociaban el ciclamato con tumores de vejiga. Sin embargo, para el momento en el que fue prohibida la sustancia, más de 100 millones de americanos consumían ya el producto de manera habitual. De hecho, se trataba de un mercado que estaba tan en auge que había multiplicado por 3 sus ventas en los 5 años precedentes a su prohibición. Concretamente, la industria de los refrescos endulzados con ciclamatos llegó a mover solo en los Estados Unidos más de $1.000 millones justo antes de que se prohibiera. Evidentemente se trataba de una sustancia que estaba reportando cuantiosísimos beneficios a Abbott, y fue precisamente por esto por lo que solicitó el levantamiento de la prohibición en el año 73 y de nuevo en 1982. Sin embargo, en ambos casos las solicitudes fueron denegadas y a día de hoy esta sustancia está prohibida en los Estados Unidos con fines alimenticios y farmacéuticos. Otros países, como por ejemplo Japón, también ilegalizaron los ciclamatos en el 69, a pesar de que también los habían tenido legalizados desde el 56. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias, porque resulta que existen muchos países en el mundo que siguen comercializando la sustancia. Más de 100 países, entre los que podrían destacar los países de la Unión Europea, China, Canadá, Australia o muchos países suramericanos. Bien, dicho esto, quizá te estés preguntando que cuál es el problema de esta sustancia, porque ya os he comentado que producía tumores de vejiga, pero también existen otros estudios que se han hecho a posteriori que también indican que existen problemas con esta sustancia. Ya os digo de antemano que si buscáis en internet vais a encontrar un montón de estudios que yo creo que están promovidos precisamente por la empresa que comercializa la sustancia, que como es de imaginar, presentan conclusiones que pueden resumirse en expresiones como que no ha sido demostrado o que no existen evidencias probadas de que estos ciclamatos son perjudiciales. Sin embargo, yo he querido mostraros las otras conclusiones. Conclusiones que también se basan en estudios y que también han sido publicadas y que presentan precisamente lo contrario. Es decir, estudios que concluyen que los ciclamatos son sustancias cancerígenas y que deben ser prohibidas. Evidentemente, como te podrías imaginar, estos estudios no han gozado de toda la publicidad que en mi opinión merecerían. Pero bueno, entremos en ello. En primer lugar, me gustaría aclararos una cosa que es bastante importante, y es que el efecto tóxico del ciclamato no es en sí el ciclamato, es una sustancia que se deriva del mismo, es la ciclohexilamina. Cuando tú ingieres ciclamatos, una parte de ellos es expulsada directamente a través de la orina, pero existe una parte que no es expulsada. Esa parte que no es expulsada pasa al intestino, y allí la microflora intestinal transforma ese ciclamato en ciclohexilamina. Y el problema está en esta sustancia, porque es precisamente sobre la ciclohexilamina sobre la que existen muchos estudios que han arrojado sospechas bastante interesantes. Y bastante negativas, por cierto. El problema que tenemos con esta sustancia, con la ciclohexilamina, es lo que viene a llamarse su índice de convertibilidad. Es decir, qué cantidad de ciclamatos se convierten en ciclohexilamina. Y es precisamente este índice de convertibilidad, así como unos estudios que hablaron de toxicidad testicular, lo que llevó a la Unión Europea en el año 2000 a reducir la cantidad máxima de ingesta diaria desde 11 a 7 miligramos por kilogramo de peso corporal. A este respecto en concreto, el Comité Científico y de Alimentación de la Unión Europea inicialmente estimó un índice de convertibilidad del 30%. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que de todos los ciclamatos que llegaban al intestino, aproximadamente el 30% se convertían en ciclohexilamina. Bien, el problema con todo esto surgió en el año 2000, cuando se realizó una reevaluación de la sustancia, después de que diversos estudios demostraran que había individuos que podían llegar a convertir el 85% en ciclohexilamina, y fue precisamente a raíz de esto por lo que se produjo la reducción que os he comentado antes en las cantidades máximas de toma diaria. Bueno, creo que esto ya sería bastante motivo para dejar de consumir esta sustancia, pero me gustaría daros más argumentos porque existen muchos estudios que hablan de esto y que os voy a resumir a continuación. Como los que realizó, por ejemplo, el profesor Bob y sus colaboradores en el año 86, en los que se detallaron los efectos que tenía la ciclohexilamina sobre la función reproductiva y el desarrollo prenatal. Concretamente, los estudios que realizó este profesor concluyeron que la toxicidad testicular era uno de los efectos más perjudiciales de la ciclohexilamina, y esto lo dedujeron al constatar efectos como la reducción del peso de los órganos reproductivos, la reducción del número de espermatozoides y su movilidad, y el deterioro de la espermatogénesis. Este mismo equipo también constató que aquellos animales sobre los que se había aplicado la sustancia eran menos fértiles, producían camadas más pequeñas y sus crías pesaban menos que aquellos animales en los que no se había aplicado la sustancia. Existe otro estudio relativo a este aspecto también realizado en el año 1989 por los profesores Renwick y Roberts, que mostró que las ratas a las que le habían administrado altas dosis de ciclamatos presentaban signos de atrofiamiento testicular. Luego existen también otros muchos estudios que evidencian posibles consecuencias muy negativas para el feto y la madre. Por ejemplo, los estudios sobre ratas conducidos por los profesores Sketcher y Roth en el año 1971, en los que detectaron transferencias muy significativas de ciclamatos a los tejidos fetales. Conclusiones que también obtuvo el profesor Pitkin en el año 1961, cuando detectó que los ciclamatos habían traspasado la placenta en estudios conducidos sobre primates. Pero los estudios de los efectos de los ciclamatos no terminan aquí.
Los efectos de los ciclamatos también son muy importantes en las madres en periodo de lactancia, no solo porque pueda suponer un riesgo para ellas, sino porque existen estudios efectuados sobre perros y ratas en periodo de lactancia, como los que realizaron por ejemplo los profesores Saunders y Wigan en el año 1968, y posteriormente los de Ward y Zeeman en el año 1971, en los que se detectaron mayores concentraciones de ciclamatos en la leche materna que en la propia sangre. Es decir, que los ciclamatos son altamente susceptibles de ser transmitidos directamente a las crías a través de la leche materna. Existe otro conjunto de estudios, concretamente 4 estudios que fueron realizados entre el año 2004 y 2010 por el equipo de Alex Tadeu Martins, y los podéis encontrar publicados en el International Journal of Morphology. En estos estudios se analizaron los efectos que tenían, por ejemplo, sobre el hígado, sobre el riñón, la placenta y el páncreas, y se extrajeron conclusiones bastante interesantes. Conclusiones como que los ciclamatos producían reducciones en el peso de los fetos, retardo en su desarrollo, reducciones en la longitud del cordón umbilical, también detectaron reducciones en el peso de la placenta, incrementos en ciertos indicadores que sugerían nefrotoxicidad, también detectaron retardo en el desarrollo fetal, hipertrofia celular hepática en los fetos e incluso hipertrofia en el páncreas exocrino. En concreto, el equipo de Alex Tadeu concluyó que el ciclamato de sodio podía incrementar las probabilidades de desarrollar cáncer y producir malformaciones en los fetos de ratas consumidoras de ciclamatos, incluso a dosis relativamente bajas. Bueno, si estás pensando que estos estudios no te afectan, porque han sido realizados sobre ratas, siento decirte que esto sí debe preocuparte. De hecho, el problema es mucho más grave de lo que te imaginas. ¿Y por qué digo esto? Bueno, digo esto porque la Comisión Europea reconoció en un informe publicado en el año 2000 que ellos mismos habían sido informados de la existencia de estudios que confirmaban que la cicloxilamina era metabolizada del mismo modo en ratas y en humanos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues lisa y llanamente que todos estos efectos pueden ser producidos en humanos. Como veis, hay cosas que no se hacen públicas, pero que tienen muy importantes consecuencias. Bueno, dicho esto, me gustaría hablaros de cifras. Porque ¿cuál es la cantidad máxima diaria que deberíamos ingerir de esta sustancia? Bueno, creo que ya te lo imaginas. En mi opinión, 0. Creo que las pruebas hablan por sí solas. Sin embargo, sí me gustaría dejaros las cantidades que la comunidad internacional considera como máximo recomendable. Bueno, como ya te he dicho, esta sustancia está prohibida en Estados Unidos y en Japón, y esto ya es un indicador que te debería hacer reflexionar. Pero por otra parte debes tener en cuenta que la Unión Europea fijó el límite en el año 1995 en 11 miligramos por kilogramo de peso corporal, y después, en el año 2000, después de reevaluar la sustancia y teniendo en cuenta los múltiples informes que indicaban efectos tóxicos para los humanos, decidió bajar la cantidad máxima admisible a 7 miligramos por kilo. Sin embargo, a pesar de que en la Unión Europea el límite está fijado en estos 7 miligramos por kilo, la Organización Mundial de la Salud, que es por la que se guían muchísimos otros países, dejó el límite fijado máximo en 11 miligramos por kilo de peso corporal. Como puedes ver, las cantidades pueden diferir bastante de un sitio a otro. El problema radica en que las cantidades ingeridas por los ciudadanos en muchas veces llegan a superar los límites establecidos como máximos recomendables. De hecho, y según se publica en un informe que está realizado por expertos de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO de las Naciones Unidas, las cantidades medias ingeridas pueden superar en muchos casos los máximos establecidos como recomendables. Es decir, que se establecen máximos, pero es muy difícil controlar si la gente los cumple o no. Concretamente, en este informe se detalla que en el año 2003, en el Reino Unido, el 2,5% de los niños de entre 1 año y medio y 4 años y medio consumieron más de 14,1 miligramos por kilo de peso corporal al día, es decir, más de lo que la Unión Europea fijaba como máximo. Siempre sucede lo mismo. Se recomiendan cantidades que son muy fácilmente superables, porque es imposible controlar lo que la gente está consumiendo, y mucho menos los menores. En fin, llegados a este punto, quizá nos podríamos empezar a preguntar en qué países se está vendiendo esta sustancia. Bien, creo que ya os he comentado a lo largo del vídeo dónde se vende la sustancia más o menos, ya os he dicho que son más de 100 países. Pero hay una cosa que llama bastante la atención, al menos a mí me la ha llamado, y es que existen países donde los ciclamatos están totalmente prohibidos, y este es el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos y de Japón. Luego existen otros países donde los ciclamatos se permiten parcialmente, como es el caso de Canadá y de China. Y luego está el grupo de los países rezagados. Y estos países es donde se vende el producto en cualquiera de sus formas, es decir, que se permiten como edulcorante de mesa, se permiten en bebidas, en alimentos y en fármacos. Este es el caso de muchos países latinoamericanos, pero quizá donde verdaderamente se están llevando la palma es en la Unión Europea, porque aquí la política común provoca que quizás sea esta la zona del mundo con más concentración de países que permiten esta sustancia en cualquiera de sus formas. Y yo me pregunto, si esta sustancia fue prohibida en los Estados Unidos y en Japón, ¿por qué demonios ha sido aprobada en muchos otros países? La verdad es que no te lo puedo contestar a ciencia cierta, pero hay ciertas cosas que me hacen sospechar, y una de esas cosas es el lobby. Creo que ya os comenté en otro vídeo lo que era el lobby y en qué consistía, así que si quieres informarte un poquito sobre ello te recomiendo que lo veas. Porque la verdad es que es muy llamativo que Abbott, que es la propietaria de esta patente, haya realizado campañas con el Calorie Control Council
en las que se muestran las bondades de los ciclamatos y en las que se han presentado peticiones conjuntas en Estados Unidos para su legalización. El problema radica en que el Calorie Control Council es uno de esos grupos de presión que hace lobby a favor de la industria de los productos bajos en calorías, productos como el aspartamo, el acesulfamo de potasio, también conocido como acesulfamo K, los ciclamatos o la sacarina, todos ellos productos sobre los que pesan sospechas muy serias de ser perjudiciales para la salud. Bueno, ¿y en qué tipo de productos se usa esta sustancia? Pues como siempre, lo más importante es que prestes atención. Yo, como siempre os digo, mirad los etiquetajes. Fijaros si pone ciclamato, si tiene E952, es la mejor forma de detectarlo. Y si miras bien los etiquetajes de los productos, te vas a asombrar de la inmensa variedad de productos donde se emplea esta sustancia. Se emplean refrescos, en bebidas instantáneas, zumos preparados, batidos, productos lácteos, suplementos alimenticios, golosinas, edulcorantes, gelatinas, frutas en conserva, bollería de cualquier tipo, fármacos, vamos, la lista es muy grande. Sin embargo, de todas estas categorías, quizá la de bebidas refrescantes es la que más llama la atención por sus altos niveles de consumo. Y de hecho, productos como la Coca-Cola Light y la Coca-Cola Zero incorporan este famoso compuesto, al menos aquí en España. Y uno de los principales problemas que hay, en mi opinión, es la poca transparencia que hay en cuanto a la cantidad de ciclamatos que tienen estas bebidas. Porque se indica su presencia, esto es cierto, pero no las cantidades en las que se usa. Evidentemente algún motivo existirá para esto. La verdad es que esta falta de transparencia a mí me da para pensar bastante. Concretamente, en el caso de la Coca-Cola me ha sido imposible encontrar fuentes oficiales que detallen la cantidad de ciclamato que incorpora esta bebida. Sin embargo, según ciertas informaciones que circulan por internet, pero que como ya os digo no he podido contrastar, la cantidad de ciclamatos podría rondar los 25 miligramos por cada 100 mililitros de bebida. Es decir, cerca de los 250 miligramos por litro establecidos como límites para este tipo de bebidas por la Unión Europea. Si queréis saber más sobre los límites fijados por la Unión Europea para este tipo de producto, os recomiendo que veáis la Directiva 2003/115/CE, en la que se especifican precisamente los límites para este tipo de productos. Y el problema que tenemos con este producto, con la Coca-Cola, con estos 25 miligramos por cada 100 mililitros, es que aunque aparentemente no es mucho, porque es una cantidad que se encuentra dentro de lo que podríamos considerar límites legales, no debemos bajar la guardia porque resulta muy fácil superar la cantidad diaria máxima admisible fijada por la Unión Europea en los 7 miligramos por kilo de peso corporal al día, que ya os comenté antes. Y es que en esto, como siempre, el grupo más vulnerable son los menores. Y te lo voy a demostrar con un sencillo ejemplo. Un niño que tenga unos 10 años más o menos y que pese unos 30 kilos, estaría sobrepasando los límites de consumo en 40 miligramos con la ingesta de un solo litro de esta bebida. Y esto sin tener en cuenta el consumo adicional de ciclamato que se pueda producir a través de otros productos. Recuerda que muchos de los productos que incorporan ciclamato son de consumo precisamente infantil. Pero no todos son malas noticias. Existen algunos casos de éxito que se han logrado gracias a la presión del pueblo. El pueblo, si quiere y está unido, puede cambiar las cosas. Un ejemplo muy claro lo tenemos en México, que es el país del mundo donde más Coca-Cola se consume por habitante. Bueno, pues allí, Coca-Cola se vio obligada en el año 2008 a sustituir este edulcorante, a pesar de que estaba permitido legalmente debido a la presión popular. Esto fue una victoria del pueblo, sí, pero una victoria parcial, ya que la solución dada por la empresa fue sustituirlo por otro edulcorante artificial, el aspartamo o E951, del que ya os hablaré en otro vídeo, pero que yo os anticipo que es una auténtica perla en bruto. Vamos, que lo comido por lo servido. El problema es que en otros países como en España, por ejemplo, no se ha sustituido y encima también incorpora aspartamo. O sea que comes doble. En otros mercados como el chileno, Coca-Cola también ha aplicado este parche, podríamos llamarlo, simplemente para callar las críticas. Sin embargo, existen otros países que se han tomado este problema mucho más en serio. Por ejemplo, Venezuela. Venezuela tomó medidas mucho más drásticas. De hecho, Venezuela prohibió la venta de Coca-Cola en el año 2009 precisamente por este motivo. Según las fuentes del propio país, se tomaron estas medidas porque se consideraba que existían evidencias de que el ciclamato de sodio podía producir cáncer. A mí esto me parece una lección de responsabilidad. La verdad es que todo esto a mí me llama la atención, porque Coca-Cola nos vende que su fórmula es secreta. Parecería que es única, ¿o no? Pues no, no lo es. De hecho, ofrecen diferentes fórmulas para cada país. Podríamos decir que si pueden, te la cuelan. Lo cierto es que a quien pueden, les cuelan los ciclamatos, y a quien está un poquito más avispado, no. ¿Por qué cambian la fórmula de la Coca-Cola de un mercado a otro? ¿Por qué no eliminan los ciclamatos de sus productos en todos los mercados al mismo tiempo? ¿Por qué la Coca-Cola que se vende en Estados Unidos, Japón o México no lleva ciclamatos y la que se vende en España, Portugal o Alemania sí? La verdad es que todo esto es bastante desconcertante. Y tampoco podemos fiarnos un pelo de los fabricantes. Precisamente fabricantes que usan estas sustancias sin ningún tipo de control, como si no fueran peligrosas. Porque de esto hay muchos casos y casos bastante sonados. De hecho, y por poner un ejemplo, en el año 2003 el Departamento de Salud del Gobierno de la ciudad de Taipei, en Taiwán, inspeccionó a 97 fabricantes de frutas desecadas y detectó
que 26 de los fabricantes no pasaban los controles, y que la mayoría de ellos tenía concentraciones de ciclamatos superiores a las permitidas por ley. En concreto, una de las muestras llegó a superar en más de 20 veces la cantidad máxima permitida. Cuando se juega con este tipo de sustancias y se dejan en manos de empresas con pocos escrúpulos, pasa lo que pasa. Bueno amigos, creo que me estoy alargando demasiado y no quiero tampoco hacer el vídeo muy largo. Por eso, y ya para terminar, me gustaría deciros que he visto algunos vídeos por ahí de gente que, si no en las formas y en el fondo, vienen a llamar estúpidos a quienes se cuestionan la realidad sobre estas sustancias. Su argumento puede resumirse en que si están permitidos es que no son perjudiciales. En mi opinión, un argumento muy poco sólido y constantemente desmantelado por multitud de productos que poco a poco van siendo prohibidos, y sobre los que poco a poco se va conociendo la realidad. Bueno amigos, como siempre me gustaría que si tenéis algún comentario, opinión o crítica, lo que sea, dejéis vuestros comentarios en el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención, nos vemos en próximos vídeos, hasta pronto.